Hola desde México City, concretamente desde el Museo Arqueológico de México, donde he venido a visitar la colección hoy y donde quería compartir algunas reflexiones a raíz de la visita. Primero, disculpar la voz, pero la verdad que entre aviones, aires acondicionados y aquí en México que llueve, que sale el sol, que llueve, que sale el sol todo el rato, me quedaba así medio ronca. Pero os cuento, primera reflexión es qué gusto tener tiempo para ir a ver museos y exposiciones, realmente es un placer y deberíamos encontrar el rato para hacerlo más a menudo. Y también he tenido la suerte que me ha tocado una guía, que la verdad no iba a coger guía, pero cuando he llegado empezaba un grupo, había un grupo gratuito con una breve explicación y me he apuntado de una horita. Y me ha tocado una señora que estaba realmente apasionada sobre el tema y esto también es un gusto cuando oyes a gente hablar apasionada sobre el tema. Nos ha explicado muchas cosas, por supuesto una pincelada, porque os podéis imaginar que aquí hay muchísima información y un contenido muy relevante, difícil de procesar toda la vez. Pero había una cosa un poco colateral a todo que me ha parecido muy relevante y que quería compartir, que es como mientras nos ha ido explicando de dónde venían pues ciertas esculturas, los orígenes de las civilizaciones de esta zona de América, la historia, la del preclásico, el clásico y el posclásico, han habido y han surgido muchísimos paralelismos con otras religiones y otras civilizaciones, ¿no? Historias como diluvios, como el tema de los sacrificios de personas, sobre el paraíso, etcétera, que esto se repite en distintas religiones. Y entonces ella ha planteado una cuestión, y ha dicho que no estaba resuelta todavía y que como que no se estaba prestando atención, que es que cómo es posible que diferentes civilizaciones a lo largo siempre antes de Cristo, de diferentes momentos de la historia, realmente tengan cosas tan similares. Por supuesto tienen cosas muy diferentes, pero hay unas cosas que son muy similares, ¿no? Que es sospechoso que incluso los neurocientíficos dicen que la capacidad neuronal pensativa del ser humano es infinita prácticamente, que no es posible concluir que los seres humanos al final siempre acabamos pensando o dando respuestas de una manera similar. Eso no sería una respuesta científica. Es decir, ante la pregunta ¿cómo es posible que hayan tantas similitudes en la historia de los orígenes del mundo o de los mitos que explican el mundo, en realidad los mitos, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan tantas similitudes a lo largo de diferentes civilizaciones y diferentes tiempos, ¿no? Y ella sostiene, como estudiosa, esta señora me ha dicho que tenía una maestría en filosofía, en historia del arte, en historia, etcétera, y ella sostiene que tiene que ver con las migraciones, ¿no? Pero que este es un tema que desde la comunidad arqueológica no se aborda, porque hay y este es el punto que me ha sorprendido mucho, hay como un cierto status quo, como que hace unos 200 años se entendió muchas cosas a nivel arqueológico y se hizo historia, y esa historia pues ya no se contradice, nadie quiere contradecirla ahora que se tienen instrumentos modernos, que se podrían hacer análisis de ADN, que podría haber prueba científica sobre qué civilizaciones han estado antes que otras y por qué unas civilizaciones han asumido o por qué hay tantas cosas parecidas, y eso es porque también en la creación y destrucción de civilizaciones pues se han ido traspasando conocimiento. Ahora esto se podría saber y sin embargo nadie quiere cuestionar la historia, y entonces incluso ha dicho que luego me he quedado con ella hablando un poco y entonces me ha dicho, bueno, fíjate que estamos siempre en una guerra de quién estaba aquí primero, ¿no?
y de quién ha escrito la historia. Pues ahora decimos que los primeros eran los pueblos indígenas de aquí, otros dirán, luego decíamos que era Mesopotamia, luego salen los egipcios y dicen no, mira, es que nosotros antes de Mesopotamia también teníamos unas cosas muy interesantes aquí, luego salen los chinos y dicen no, pues nosotros hace 5.000 años que tenemos historia, y están en esa competición que nadie se atreve a cuestionar. O sea que en cierta manera me han venido a la cabeza cosas como historias como Galileo Galilei, ¿no? De cómo cuestionar cosas que ya se sabían, o Darwin, o cosas así. Y esta señora me está hablando de momentos de hoy en día, ¿no? Que incluso ella había preguntado a profesores, a personajes muy importantes en el mundo de la arqueología, en el caso de México, y que la gente no se quiere mojar, que hay como un cierto... como que su carrera puede estar un poco, si alguien sostuviese algo por el estilo, o dijese que tuviese que ver con las migraciones realmente, si alguien sostuviese esto, pues muy rápidamente hay un rechazo por parte de la comunidad arqueológica. Bueno, por favor, esto es una opinión, obviamente, de una persona, pero como yo, con mi experiencia, nunca se ha hablado de, no se oye a menudo sobre las similitudes de las civilizaciones y las culturas humanas en la Tierra a lo largo de la historia. Y creo que si indagásemos en esto, por lo que ves, pues simplemente utilizando el razonamiento, seguramente nos daríamos cuenta que hay muchísimas cosas en las que somos iguales, o que al final es todo muy mestizo, o nunca mejor dicho, y muy mestizo, y que seguramente está todo muy, muy, muy mezclado a nivel de culturas. No es que unos seamos una cosa y nosotros seamos otras, y que hay muchas cosas que no que desunen, muchas cosas que diferencian, porque las personas, como los humanos, somos individuos, pero hay muchísimas cosas que unen también. Y a lo mejor si nos lo explicaran desde este punto de vista más antropológico, con pruebas científicas, nos daríamos cuenta nos daríamos cuenta de una manera distinta de lo que vamos repitiendo y luego nos cuesta tanto de interiorizar, que es que todos al final venimos del mismo sitio, que todos somos iguales. Bueno, me estoy quedando sin voz ya, y ahí dejo la reflexión.